Buenos días. Esta jornada de capacitación se realiza en el marco del Sistema Nacional de Reincorporación. Es una actividad conjunta que se hace con la DIAN. Agradezco a la doctora Wilmelda Pimiento, a Juan David Herrera y a Germán David Flores, que van a ser los facilitadores de esta jornada. Y también ha sido muy importante el papel de la doctora Mónica Ramírez, que nos han acompañado en estas jornadas que estamos haciendo por regiones. Esta jornada es de la región Meta-Guaviare. Ahí en esa región tenemos aproximadamente 18 formas asociativas entre cooperativas y asociaciones. Las hemos invitado pues a esta capacitación. También hemos invitado a los facilitadores, a los orientadores y a algunas entidades de apoyo que vienen trabajando en la región, como es el caso del PNUD. El propósito de la capacitación es actualizar la información sobre los criterios, aspectos normativos y requisitos del régimen tributario especial. Como ustedes saben, la actualización del régimen tributario especial se vence el 31 de marzo y quisimos aprovechar esta época en que las organizaciones están desarrollando sus asambleas para que conozcan directamente de la DIAN cuáles son esos criterios, normas y procedimientos. Aquí también vale la pena una aclaración, y es que la jornada está dirigida únicamente al régimen tributario especial. Hay otros temas que son de interés de las formas asociativas, como es el tema de facturación electrónica, impuestos, pero eso no lo vamos a abordar en esta reunión, sino que será un fruto de coordinar otras actividades de capacitación con la DIAN. Algunos aspectos importantes para que tengan en cuenta durante la jornada es que inicialmente la DIAN el equipo de la DIAN va a hacer una presentación del tema del régimen tributario especial. Durante la presentación solicitamos mantener los micrófonos apagados y las cámaras, y si hay alguna pregunta durante la presentación, por favor hacerla por el chat, pero no interrumpir a los expositores. Y al final se abre un espacio ya para que comentarios a la presentación, preguntas o casos particulares que se hayan presentado, pues ustedes tengan la oportunidad de abrir el micrófono y de esa manera intervenir. En la moderación de esta segunda parte me va a acompañar Elizabeth Moya, que es también de la ARN, del equipo de asociatividad, y ella es la que va a moderar esta parte final después de la presentación, dando la palabra y haciendo los comentarios que sean necesarios. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la DIAN para que inicie su presentación. No sé si la doctora Mónica esté presente. Bueno, si no, listo. Sigue, Wilmelda. Muy buenos días. Buenos días, doctor Flores. Buenos días a todas las personas asistentes a este segundo ciclo, casi que cuarto ciclo de sesión de capacitaciones del régimen tributario especial. Muchas gracias a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización por permitirnos pues llegar hasta ustedes, brindando la información detallada sobre todo lo relacionado con el régimen tributario especial. En este momento la doctora Mónica Yajaira Ramírez, que es la jefe de la Coordinación Control Extensivo de Obligaciones, no pudo asistir porque está atendiendo una reunión previa en la dirección, pero entonces acá estamos nosotros dispuestos también a resolver muchas dudas, las dudas que se presenten, a dejarles claro cómo es todo este proceso del régimen tributario especial. Bienvenidos a todas las formas asociativas del Meta y del Guaviare que nos están acompañando en este momento, y la idea de esta charla, capacitación, es poder dilucidar y tratar de dejar claridad en cada uno de los procesos del régimen tributario especial, y como muy bien lo decía el doctor Enrique, tratar de que quede todo claro antes de que llegue el 31 de marzo, que es la fecha límite para presentar uno de los procesos, que es el de actualización del registro web, y así poder tener claridad en cada uno de estos procesos. Agradecemos que no se queden pues con las dudas en ese espacio que vamos a brindar al final de esta charla. Pueden ir haciendo durante la charla, como lo explicó el doctor Enrique, pues las preguntas o
o las apreciaciones que tengan al respecto a través del chat, y ya al último, si podemos abrir, al finalizar la charla, podemos abrir los micrófonos para que puedan expresar si tienen algún inconveniente en particular, si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, porque esta es la oportunidad que debemos aprovechar para dejar todo claro. Entonces, sin más preámbulos, mi nombre es Ubimelda Pimienta Quintero, funcionaria de la Coordinación Control Extensivo, y nos van a acompañar, como a lo largo de estos ciclos lo hemos venido realizando, los doctores Juan David Herrera Romero y Germán David Flores Abella. Como primera parte vamos a hablar un poquito, vamos a hablar con todo lo relacionado como de la parte normativa, vamos a hablar de todos los procesos del régimen tributario especial, los que se encuentran vigentes, cuáles son los términos, cuáles son los documentos que se deben presentar, por qué se puede llegar a excluir una entidad sin ánimo de lucro o del sector solidario, y cómo deben hacer para pertenecer al régimen, y cuáles son los requisitos, las fechas y formas en que se deben tener en cuenta para presentar estos procesos del régimen tributario especial. Como parte inicial, se debe tener en cuenta que con la entrada en vigencia de la Ley 1819 del año 2016, que fue la reforma tributaria estructural, pues se partió en dos la historia de las entidades sin ánimo de lucro, porque anteriormente estas entidades solo decían: soy una entidad sin ánimo de lucro, y lo único que hacían era pues hacer una actualización en el Registro Único Tributario RUT, y se colocaba la responsabilidad del régimen tributario especial correspondiente en dicho registro. Con la expedición de esta ley, la 1819, entre los artículos 140 y 164, lo que hizo fue traer una serie de modificaciones para todo lo relacionado con el régimen tributario especial, que incluye cuáles son los términos, las condiciones, los requisitos, los documentos que se deben presentar, cuáles son los términos con los que cuenta la administración tributaria para atender cada una de las solicitudes, si se deben o no se deben expedir actos administrativos dependiendo del proceso que se esté presentando. Y hay algo que es muy importante, que fue la parte de publicidad y de transparencia que le imprimieron a este proceso, que es que toda Colombia, toda la sociedad civil se puede enterar del proceso que está adelantando cada una de las entidades sin ánimo de lucro. Y al momento de que se entere, puede hacer la verificación de todos los documentos que se presentaron por parte de esa entidad que quiere pertenecer al régimen tributario especial, eh, con el fin de tener mayor claridad, que la sociedad civil se comporte como especie de unos veedores para este tipo de entidades, indicando si están haciendo bien o no el trabajo, si están ayudando o no están ayudando. De alguna forma le quiso dar publicidad, porque se supone que todas estas entidades pues están haciendo una gran labor, y que ayudan en gran medida a cumplir con algunos de los fines del Estado que tiene previstos. Posteriormente se expidió el decreto 2150 del año 2017, por el cual se reglamentó el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, y se dictaron otras disposiciones en las cuales cabe recalcar que se adoptó la firma electrónica para la presentación de todos los procesos del régimen tributario especial. Se adecuó o se amplió el término de utilizar una página web. En la ley 1819 pues indicaban que las entidades sin ánimo de lucro deberían tener una página web para todo este proceso de publicidad y transparencia, para publicar toda la información que se solicita en cada uno de estos procesos. En el decreto 2150, y donde lo dejó más claro, fue en la resolución 19 del 28 de marzo del 2018, en la cual se adopta el Servicio Informático Régimen Tributario Especial. Se adoptó un término de espacio virtual en Internet para aquellas entidades que no podían cumplir con la obligación de tener una página web, pudieran utilizar otro tipo de servicio o de espacio, pero que sea en Internet, teniendo en cuenta que este proceso es totalmente virtual. Entonces, ¿qué se hizo con esto? Se le permitió a los contribuyentes, a las entidades sin ánimo de lucro y el sector
solidario que pretenden pertenecer al régimen tributario especial, contar con una página, un blog, una página, publicar su información en Instagram, en Facebook, en Twitter o cualquier otra red social donde no necesiten las personas ingresar para verificar esa información a través de una contraseña. Y allí en esta resolución 19 fue donde se adoptó la firma electrónica para la presentación de las solicitudes y lo que venía argumentando hace un momento, que en el decreto 2150 del 2017 trajo más al detalle todo lo relacionado con el procedimiento, los términos, cuáles son los procesos que se deben adelantar, qué documentos se deben presentar en cada uno de estos procesos, cuáles son las causales por las cuales puedo quedar fuera del régimen tributario especial o puedo ser excluido de este régimen. Que preguntas como si puedo renunciar o no puedo renunciar al régimen también están plasmados de todo más al detalle en el decreto 2150 del 2017. A raíz de todo esto, cada vez que sale una norma, pues se generan dudas e inquietudes y entre las personas o las que tienen que darle aplicación, y por eso la DIAN, a través de la oficina jurídica, emitió el concepto unificado de SAL 481 el 27 de abril del 2018, en el cual realizó una serie de aclaraciones a todas las dudas que se venían presentando. Caso específico entre varios, el de las iglesias. Con la ley 1819 lo que se hizo también fue indicar qué entidades pueden pertenecer al régimen tributario especial y cuáles no. En el caso de las iglesias había una confusión porque se creía que las iglesias podían pertenecer al régimen tributario especial, pero la norma, la ley 1819 lo dejó muy en claro y esta parte se desarrolló muy bien en el concepto unificado de SAL, donde se establece que estas no pueden pertenecer al régimen. Sin embargo, aquellas entidades que ellas creen, llámense colegios, fundaciones, sí pueden pertenecer al régimen tributario especial y al igual que todas las demás entidades, siempre y cuando se llenen pues con los requisitos y cumplan con lo establecido en la norma para pertenecer a dicho régimen. Pocos cambios han surgido desde la expedición de la ley 1819 con relación a todo el procedimiento que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro y todas las fechas y términos en que deben cumplir. Hasta ahora, la ley 2010 del 2019, específicamente en el artículo 70, realizó el cambio del término a partir del cual se puede solicitar nuevamente calificación en el régimen tributario especial luego de estar en curso en alguna de las causales de pérdida de los beneficios de dicho régimen. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo vamos a ver un poquito más más al detalle en un momento. Existen unas causales para ser excluidos del régimen tributario especial siempre y cuando pues la entidad incursa o cumpla con una de esas causales, puede ser excluido de dicho régimen, es decir, que queda por fuera del régimen tributario especial y no puede seguir pues obteniendo los provechos o los beneficios tributarios que se brindan por el hecho de pertenecer a dicho régimen. Inicialmente, con la ley 1819, estableció el término de quedar por fuera del régimen, excluidos del régimen durante 3 años, tanto para las entidades sin ánimo de lucro como para las entidades del sector solidario. Y ese término es de 3 años, era de 3 años para ambas entidades, es decir, una vez que la DIAN haya detectado que se encuentra en curso dentro de una de las causales de exclusión o de pérdida de los beneficios, expedía un acto administrativo y posterior a 3 años quedaba por fuera de dicho régimen. Pasados los 3 años podía, si seguía con esa intención, poder ingresar nuevamente al régimen tributario especial. Con el artículo 70 de la ley 2010 del 2019 lo que se hizo fue una reducción, pero únicamente aplicable para las entidades del sector sin ánimo de lucro, que le redujo el quedar por fuera del régimen tributario especial de 3 años, se lo redujo a 1 año. Para las entidades del sector solidario continúan los mismos 3 años una vez que se encuentren inclusos en dicho régimen. Y por último, y de acuerdo a lo que estábamos hablando inicialmente, el decreto 1680 del año 2020 estableció cuáles son el periodo, los términos para presentar el proceso de actualización del registro web y la memoria económica.
teniendo en cuenta que las entidades que deben presentar la memoria económica son aquellas que hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 VT en el año inmediatamente anterior. Y este proceso de actualización del registro web es el que la norma establece que es un proceso obligatorio que se debe realizar dentro de los 3 primeros meses de cada año por parte de las entidades sin ánimo de lucro que se encuentren dentro del régimen tributario especial, es decir, que se encuentren dentro ya sea porque fueron calificadas con un acto administrativo o porque han venido de manera juiciosa presentando dicho proceso de actualización. Entonces hay que recordar, es hasta el 31 de marzo, las entidades que se encuentren dentro del régimen tributario especial, que se encuentren calificadas dentro de este régimen, deben presentar el proceso de actualización del registro web y a las que les compete, pues presentar la memoria económica. Acá para terminar como esta base normativa y toda la información relacionada con el régimen tributario especial, los invitamos a visitar nuestro micrositio que se llama Micrositio ESAL. Está ubicado en la página de la DIAN, www.dian.gov.co, y allá pueden acceder ingresando a la barra de menú por impuestos, sociedades, y ahí encuentran un título grande que dice ESAL. Allí van a encontrar las definiciones de cada uno de los procesos, los requisitos, la presentación, por ejemplo, esta presentación que estamos haciendo en este momento, también se encuentra ahí publicada en el submenú en la sección herramientas, al igual que un manual de usuario para poder presentar cada una de las solicitudes, para poder dar respuesta a los comentarios que realice la sociedad civil, y también hay uno para que puedan presentar esos comentarios. De igual forma hay un enlace directo que los lleva o los conduce a la presentación de la solicitud. De una vez le abre la sección de la página de la DIAN donde puedan presentar la solicitud y donde puedan también descargar los prevalidadores para su diligenciamiento. También pueden encontrar un glosario, la publicación de las entidades que hasta la fecha se encuentran dentro del régimen tributario especial y mucha información que los invitamos a que visiten el micrositio, a que revisen toda la información que requieran, y en caso tal también hacernos sugerencias para seguir alimentando esta información. Ahora ya pasando al terreno de qué se debe hacer para pertenecer al régimen tributario especial. Lo primero es verificar las condiciones de estas entidades para pertenecer a dicho régimen. Hay que hacer una claridad, y eso lo trajo la ley 1819 del año 2016, estableció una especie de catálogo de contribuyentes en donde indicó: estos son contribuyentes responsables del impuesto a la renta y por ende pueden pertenecer al régimen tributario especial si cumplen y presentan los procesos dentro de los términos establecidos. Y hay una serie de contribuyentes que no pueden pertenecer al régimen tributario especial de acuerdo a ese catálogo de contribuyentes establecido en la ley 1819 del año 2016. En esta primera parte, y agotando ya como las condiciones de quienes pueden pertenecer al régimen tributario especial, tenemos dos grandes grupos que se encuentran distribuidos de la siguiente forma. Están las entidades sin ánimo de lucro, que son las que se encuentran relacionadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario, y se encuentran las entidades del sector solidario, que son las relacionadas en el artículo 19 del raya 4 del Estatuto Tributario. Aquí ya empezamos a hacer una diferenciación y empezamos a mirar, además de las condiciones, a decirle: usted puede y usted no puede pertenecer al régimen tributario especial. Entonces, partiendo de esto, estas entidades que estamos viendo en la pantalla, artículo 19 y artículo 19 raya 4 del Estatuto Tributario, son las que pueden pertenecer al régimen tributario especial. Además de esa condición que ya la ley se las está otorgando, pero no con esto quiere decir que no deban cumplir con el lleno de los requisitos y la presentación de los procesos y los documentos exigidos en la norma. Inicialmente se deben verificar que cumplan ciertas condiciones. Para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, deben cumplir unas condiciones de, primero, estar legalmente constituidas. En los estatutos, y esta es una parte muy, muy importante porque los estatutos es un documento
que se debe presentar en el momento de hacer las solicitudes de calificación o readmisión para pertenecer al régimen tributario especial. Y si el estatuto no cuenta con unas condiciones mínimas, posiblemente pueda ser negada la solicitud. ¿Qué condiciones mínimas debe reunir o qué información mínima debe reunir un estatuto? Es que primero el objeto social sea de interés general y que corresponda a una de las actividades meritorias que se encuentran relacionadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, y hay algo muy importante, a las cuales debe tener acceso la comunidad. Eso debe quedar resaltado. Estas actividades meritorias que se encuentran relacionadas en el artículo 359, aquí las listamos de manera rápida y son las siguientes: educación, salud, cultura, ciencia, tecnología e innovación, actividades de desarrollo social, actividades de protección al medio ambiente, prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, atención al tratamiento de las personas consumidoras, promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995 mediante las políticas públicas y las entidades competentes. Como novena actividad se encuentran las actividades de desarrollo empresarial, que son promoción al desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 del 2006, promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas, actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia, promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias que se encuentran descritas en este artículo 359. Y por último, se encuentran las actividades de microcrédito en los términos del artículo 39 de la Ley 590 del año 2000. Es la relación de esas actividades meritorias que se deben encontrar relacionadas con la actividad económica que realiza la entidad sin ánimo de lucro, y que debe quedar muy claro en la parte de los estatutos que deben presentar las entidades al momento de alguno de los procesos del régimen tributario especial donde se exija. Otra condición que deben cumplir los estatutos y que debe quedar muy claro, es que los aportes no son reembolsados, ni los excedentes sean distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 356, raya 1 del Estatuto Tributario. Eso por parte de las entidades sin ánimo de lucro, que son las condiciones iniciales para poder verificar, para ver si pueden aplicar al régimen tributario especial y posteriormente pues cumplir con los requisitos exigidos en la norma. En cuanto a las entidades del sector solidario, que son las relacionadas en el artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario, igualmente deben estar legalmente constituidas, ya sea como una cooperativa o sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa, que se encuentren vigilados por alguna superintendencia o algún organismo de control. Y acá una salvedad muy importante es que para estas entidades del sector solidario, la descripción de la actividad meritoria corresponde a la descripción del objeto social. Entonces, eso es para tenerlo muy en claro al momento de presentar el proceso correspondiente para pertenecer o continuar en el régimen tributario especial. A continuación, le doy la palabra al doctor Germán Flores para que continuemos con la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Imelda. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Flores y a la invitación que hace la Agencia para la Reincorporación. Un asunto fundamental, la cercanía con la ciudadanía frente a estos procesos que se deben adelantar de la DIAN. Les recuerdo, mi nombre es Germán David Flores Abella, funcionario de la Administración Tributaria, ya desde hace un poco más de 4 años. A continuación vamos a analizar frente a las entidades, vamos a continuar explicando la situación que deben desarrollar, qué tipo de entidades deben desarrollar los procesos al régimen tributario especial. Recordamos, los invitamos a que hagan la lectura de estos artículos que son importantísimos, el artículo 19 del Estatuto Tributario y el artículo 19, raya 4 del mismo estatuto. Son las entidades que esencialmente son del régimen tributario especial y pueden y deben
adelantar ciertos procesos que ya más adelante vamos a indicar. Paso a indicar cuáles no son entidades del régimen tributario especial, por lo cual no deben presentar ninguno de los procesos, ni de actualización, ni de calificación, ni de readmisión. Son entidades que pueden ser sin ánimo de lucro, sin embargo, no del régimen tributario especial. El primer sector de ellas son las indicadas en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Estas entidades del artículo 22 no tienen responsabilidad de declarar el impuesto a la renta y complementarios, ni de presentar ingresos y patrimonio, por lo cual no están dentro de este régimen especial. Estas entidades son sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los resguardos y cabildos indígenas y la propiedad colectiva de comunidades negras. Dos tipos de entidades muy importantes que deben tener en cuenta acá: asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles y asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Importante, ¿por qué? Estas entidades, cuando tienen un vínculo o autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no deberán adelantar ninguno de los procesos del régimen tributario especial. Sin embargo, hay entidades que se dedican a esto mismo: hogar comunitario de hogares infantiles o asociaciones de adultos mayores, que se crean bajo el amparo de la gobernación, de una alcaldía, de confesiones religiosas o simplemente del sector privado, que no tienen vínculo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas entidades que no tienen este vínculo sí pueden pertenecer al régimen tributario especial. Entonces es de tener mucha atención y cuidado con este tipo de entidades para que no haya confusión. Otro grupo, otro sector de entidades que no deben y no pueden pertenecer al régimen tributario especial, por lo cual no hacen ningún proceso, son las indicadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Estas entidades no tienen la obligación de presentar impuesto a la renta y complementarios, pero sí deben presentar ingresos y patrimonio. Ellos tienen la responsabilidad 6 en el RUT. Son los sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio de Interior, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado. Muy importante, uno de estos sectores en los que hubo mayor confusión en el inicio con entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016 fueron las iglesias y confesiones religiosas. La confusión se daba porque ellas indicaban hacer una actividad meritoria y al mismo tiempo ser sin ánimo de lucro. ¿Cuál era, por supuesto, la confusión? Básicamente, que las entidades que se desprenden de las iglesias y las confesiones religiosas, como son orfanatos, colegios infantiles para las personas, sectores más vulnerables, cuidado de personas adultas, esas entidades, como sí pertenecen al régimen tributario especial, creían que las iglesias o confesiones también debían hacerlo. Sin embargo, no es así. Les recuerdo, las iglesias y confesiones religiosas tienen
un régimen tributario diferente al que sí deben presentar las entidades sin ánimo de lucro de actividades meritorias. Entonces, estas entidades que sí se desprenden de esas confesiones, sí pueden pertenecer y de hecho deben presentar los procesos al régimen tributario especial. Entonces, es muy importante tener esa diferenciación con este tipo de entidades. Doy paso al doctor Juan David Herrera para que dé continuidad con esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan David Herrera, soy funcionario de la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones de la DEAN. Continuando con la capacitación, en este momento vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es los procesos que las entidades sin ánimo de lucro, las entidades del sector solidario deben realizar para pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Entrando en materia, inicialmente tenemos el proceso de calificación, el cual corresponde al proceso que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro, de que trata el inciso 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, el cual estas entidades aspiran a ser contribuyentes del régimen tributario especial. Este proceso también se debe adelantar por parte de las entidades, el cual fueron excluidas o por algún motivo renunciaron al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios y desean optar nuevamente para pertenecer a el mencionado régimen. Adicionalmente, este proceso se debe realizar por parte de aquellas entidades el cual no presentaron el proceso de actualización del registro web. Listo. Ese básicamente es el concepto del proceso de calificación. El proceso de actualización corresponde al proceso obligatorio que viene posterior a la calificación autorizada por parte de la DIAN. ¿Esto qué quiere decir? Si usted, como entidad, en el año 2020, usted presentó su solicitud de calificación y transcurrido el tiempo establecido por parte de la Administración Tributaria para dar respuesta a su solicitud, se expidió un acto administrativo por el cual se le autorizaba a su entidad pertenecer al régimen tributario especial. A usted le corresponde, para continuar perteneciendo al régimen tributario especial, en el año 2021, antes del 31 de marzo, debe presentar su proceso de actualización del registro web. Adicionalmente, si usted realizó el proceso de permanencia, el cual fue un proceso único realizado en el 2018, a partir del año siguiente, del 2019, la entidad debía presentar este proceso de actualización anual los primeros 3 meses de cada año. De acuerdo a lo señalado en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario que estén clasificados en el régimen tributario especial deben actualizar, como ya les informé, anualmente la información del registro web los primeros 3 meses de cada año, que se inició a partir del año 2019. Por tanto, tener en cuenta ese dato. Adicionalmente, vale la pena precisar que el concepto de actualización comprende dos aspectos diferentes. Inicialmente, la actualización que corresponde a la actualización del registro web, cuya periodicidad es anual y corresponde directamente a un proceso para pertenecer al régimen tributario especial. Y segundo, es la actualización en el RUT, ¿sí? La actualización de la calidad de contribuyente que pertenece al régimen tributario especial. Esto quiere decir que si usted es una entidad sin ánimo de lucro que aún no pertenece al régimen tributario especial, en su RUT debe estar registrada la responsabilidad número 05, que corresponde a la responsabilidad del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios. Pero cuando usted hace su proceso de calificación y fue autorizado, el RUT se actualiza registrando en la casilla de responsabilidades el código 04 correspondiente al código del régimen tributario especial sobre la renta y complementarios. Por último, tenemos el proceso de readmisión, el cual corresponde a un proceso que es exclusivo para las entidades del sector cooperativo, el sector solidario, el cual
pues, sean vigiladas por alguna superintendencia o por algún organismo de control. Algo a tener muy en cuenta es que estas entidades del sector solidario, del sector cooperativo, por su naturaleza, pertenecen al régimen tributario especial. Por lo tanto, estas entidades no requieren presentar la solicitud de calificación para ingresar al mencionado régimen. Permítame, por favor, un segundo, qué pena con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos, estamos hablando del proceso de readmisión, como se mencionó, únicamente y exclusivamente debe ser presentado por las entidades del sector cooperativo y solidario. Este proceso de readmisión, adicionalmente, las entidades del sector cooperativo o las entidades del sector solidario deben presentarlo cuando o en los casos que sean excluidas del régimen por falta de un cumplimiento de un requisito formal, como cuál puede ser el no presentar anualmente el proceso de actualización del registro web. Segundo, o que se encuentre en curso en alguna de las causales de exclusión relacionadas en el parágrafo 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario. En este caso, la entidad del sector cooperativo, sector solidario, podrán optar por pertenecer nuevamente al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando hayan transcurrido 3 años tras su exclusión. Perfecto, entonces ahora vamos a mencionar la información que debe ser la preparación de la información en cual cada entidad que aspira a pertenecer al régimen tributario especial, como primer paso debe tener diligenciado en el RUT, en el Registro Único Tributario. Inicialmente, las entidades deben tener registrado en el RUT los datos de la ubicación de la entidad que estén totalmente diligenciados y de forma correcta. En la casilla 53, responsabilidades, como ya lo mencioné, esto varía dependiendo el proceso que la entidad vaya y le corresponda presentar ante la administración tributaria. Si usted ya hace parte del régimen tributario especial y va a presentar anualmente los primeros 3 meses, antes de los primeros 3 meses de cada año, el proceso de actualización, usted debe verificar que en el registro único tributario, en la casilla 53, esté registrado el código 04 correspondiente al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Si usted, su entidad, va a presentar el proceso de calificación o readmisión, debe pues verificar que en el registro único tributario, en la casilla 53, se registre el código 05 correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario. En la casilla 70, beneficio, debe estar registrado el código 02 correspondiente a una entidad sin ánimo de lucro, y las entidades del artículo 19-4 en la casilla 66, cooperativas, o en la casilla 69 debe estar totalmente diligenciado. Los datos de la identificación y el nombre del representante legal autorizado para presentar la solicitud sean correctos con el RUT. Aquí ya vamos a hablar acerca de los requisitos, el cual deben ser anexados por parte de las entidades que aspiran a pertenecer al régimen tributario, y este es un requisito en especial, una autorización por parte del máximo órgano de la entidad en el cual se autoriza al representante legal para que presente la solicitud ante la DIAN. Pero aquí hay una validación, por eso es muy importante que tanto el representante legal que se autorice debe estar claramente, totalmente registrado en el RUT de la entidad. En la casilla 76, fecha de registro, se encuentre diligenciada o registrada la ficha de constitución de la entidad. En la casilla 88, entidad de vigilancia y control, debe registrarse ya sea la Cámara de Comercio, ya sea la Alcaldía Municipal, el cual pues ejerza esta vigilancia y control a la entidad. Siguiente, que por lo menos una de las actividades económicas registradas en el RUT, del cual ya se mencionaron, debe estar registrada alguna de las actividades meritorias en el RUT como tal, ya sea en temas de salud, ya sea
temas de educación, temas de cultura, etc. Cualquier cosa se pueden remitir al artículo 359 del Estatuto Tributario para poder identificar si ustedes cumplen con este proceso de preparación de la información en el RUT. Por último, es necesario que la entidad que aspira a pertenecer al régimen tributario especial cuente con el mecanismo de firma electrónica en la plataforma de la Administración Tributaria DIAN. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar punto por punto de cada uno de los requisitos, el cual debe ser presentado, debe ser anexado por parte de las entidades que aspiran a pertenecer al régimen tributario especial, según sea el proceso que les corresponda presentar. Entonces, iniciamos. El primer requisito corresponde a un informe anual de resultados que prevea los datos sobre qué, sobre los proyectos en curso y los que fueron finalizados, temas de ingresos, temas de contratos realizados, subsidios y aportes que fueron recibidos por parte de la entidad, así como las metas logradas en el beneficio de la comunidad. Este requisito corresponde a los procesos de actualización y readmisión. Permítanme un segundo, qué pena. Perfecto, continuamos. Entonces, el primer requisito corresponde para los procesos de actualización y readmisión. Para las cooperativas, en su proceso de readmisión, debe ser presentado un informe de gestión. El segundo requisito corresponde a los estados financieros de la entidad del año inmediatamente anterior, que hayan sido debidamente autorizados por el máximo órgano de la administración de la entidad. Esto corresponde para los tres procesos: calificación, actualización y readmisión. En el caso de calificación a entidades sin ánimo de lucro recientes, que su creación ha sido en un tiempo corto, digamos que haya sido creada en el mes de enero de 2021, si aspiran a presentar como tal el proceso de calificación en el 2021, debe presentar un estado financiero de apertura de la entidad. En el requisito número 3 corresponde a una certificación del representante legal o revisor fiscal donde se evidencie que hayan cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, conforme lo ordena el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario. En este requisito aplica para los tres procesos: calificación, actualización y readmisión. Cabe resaltar que para las entidades sin ánimo de lucro nuevas, relativamente nuevas, no aplica este requisito. El requisito número 4 corresponde a una copia de escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde conste que la entidad está legalmente constituida. Corresponde este requisito para los procesos de calificación y readmisión. Proceso de actualización en el caso que se llegara a modificar. El requisito número 5 corresponde a un certificado de existencia y de representación legal expedido por la autoridad competente en el cual figuren administradores, representantes y miembros del consejo u órgano directivo cuando hubiera lugar a ello. En este requisito aplica para los procesos de calificación y procesos de readmisión. En procesos de actualización, aplica para las cooperativas que hayan presentado su primera actualización y para las entidades sin ánimo de lucro al haber modificado alguno de sus miembros. En estos casos se debe presentar este requisito para el proceso de actualización. En el requisito número 6 corresponde a una copia del acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección en la cual se autorice al representante legal para que solicite que la entidad pueda ser calificada o readmitida, según sea el caso, como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. Como ya se mencionó, este requisito se cruza directamente con la información que está registrada en el RUT, por el cual es sumamente importante verificar previo al
la presentación de la solicitud. Aplica para solicitud de calificación y readmisión. Perfecto, listo. Como tal, en el requisito número 7, es necesario que la entidad anexe una certificación suscrita por el representante legal en la cual se indique que los antecedentes de los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órgano de dirección. En este requisito, voy a parar para hablar un poco más, debido a que este requisito se incumple constantemente por parte de las entidades sin ánimo de lucro que presentan sus solicitudes para pertenecer al régimen tributario especial, ya que las entidades suelen anexar esa certificación que se expide por parte de la página web de la Policía Nacional, un certificado de antecedentes, o a veces se adjuntan un certificado por parte de la Contraloría, de la Procuraduría, pero eso no es lo que menciona la norma. ¿Qué menciona la norma? Una certificación suscrita, firmada por el representante legal en el cual se certifique que los miembros de la junta directiva, los fundadores, los representantes legales o miembros de órgano de dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico-social o contra el patrimonio económico, y no han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. Entonces, no el certificado de la policía, sí una certificación suscrita por el representante legal. Eso aplica para los tres procesos: proceso de calificación, actualización y readmisión. El requisito número 8 corresponde al acta de asamblea o máximo órgano de dirección que indica el estado de las asignaciones permanentes de los años graduales anteriores, conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 2150 del 2017. Este punto número 8 corresponde solo para los procesos de calificación y actualización cuando hubiere lugar a ello. El punto requisito número 9 corresponde a la copia de los estatutos de la entidad o un acta del máximo órgano directivo en donde se indique tres puntos importantes. Primero, actividad meritoria y libre acceso a la comunidad. Segundo, que los aportes de la entidad no sean reembolsables. Tercero, que sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad. Y cuarto, la identificación de los cargos directivos. También voy a, como tal, parar un segundo para poder ampliar un poco más de información frente a este requisito. Es necesario que en los estatutos se mencione explícitamente esto, que el objeto social corresponde a una de las actividades meritorias que están enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, que estas mismas son de interés general y de acceso a la comunidad. Segundo, que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno por el aportante, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en la disolución de la entidad, ni en su liquidación. Tercero, que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ya sea directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Y por último, que se identifiquen los cargos directivos de la entidad. Estos se han entendido como los que ejercen aquellos roles de tomar decisiones respecto al desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta de las actividades meritorias de interés general y el acceso a la comunidad. Adicionalmente, la norma, exactamente en el decreto 2150 de 2017, establece que en el caso, en la situación, en la eventualidad en el que esta información no se encuentre registrada en los estatutos de la entidad, las entidades deberán adjuntar una copia del acta del máximo órgano directivo en el cual se estipulen estos 4 puntos: que los aportes no son reembolsables, que la entidad desarrolla una actividad meritoria, que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación, y que se identifiquen los cargos directivos de la entidad. Como tal, este requisito aplica únicamente para el proceso de calificación. En proceso de actualización
solo al existir algún cambio frente a la información que fue reportada inicialmente. A estas cooperativas no aplica este requisito. Frente al requisito número 10, el acta de asamblea o máximo órgano de dirección en el que se aprobó la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año grabable anterior. Esto solo aplica cuando hubiera lugar a ello en los 3 procesos: calificación, actualización y readmisión. El requisito número 11 es una certificación donde se indiquen los nombres e identificación de los cargos directivos gerenciales de una manera global. Hablar del concepto y el valor de la remuneración por dichos cargos, y aplica para las entidades que refieren los artículos 19 y 19-4 del Estatuto Tributario que tengan ingresos brutos en el año grabable anterior superiores a 3.500 unidades de valor tributario. Esto aplica para los 3 procesos: calificación, actualización y readmisión. Por último, a modo de recordación, no es necesario adjuntar la declaración de renta 2020, debido a que toda esta información ya reposa en las bases de datos de la Administración Tributaria DIAN. Es que no es necesario en ninguno de los 3 procesos debe ser adjuntada la declaración de renta. Perfecto. En este punto voy a darle la palabra nuevamente a la doctora Imelda para que continúe con la capacitación. Muchas gracias, doctor Juan David. Bueno, continuando, como bien lo indicaba Juan David hace un momento, para continuar la capacitación vamos a empezar a mirar todo lo relacionado con los términos legales: cuánto tiempo tengo para presentar la solicitud, cuánto tiempo tiene la administración tributaria para resolverlas. Antes hagamos un pequeño resumen. Teniendo en cuenta que solamente pueden presentar este tipo de procesos para pertenecer al régimen tributario especial las entidades que se encuentran, entidades sin ánimo de lucro que se encuentran relacionadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario, y las entidades del sector solidario que se encuentran relacionadas en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario. Cumplir con unos requisitos y unas condiciones mínimas que es de estar legalmente constituidas, aportar los documentos que son necesarios en cada uno de los procesos, como muy bien lo explicó Juan David. Y ya una vez que se tenga recolectada toda esa información, se hayan diligenciado los prevalidadores, se haya cargado toda la información, se presenta la solicitud, ya sea de calificación, readmisión o el proceso de actualización del registro web, y se debe firmar la solicitud. Todo eso queda contenido en un formato denominado, con el número 5245, denominado solicitud régimen tributario especial. Este documento consta de 3 hojas. La primera hoja es toda la información, el resumen de toda la información que se cargó y que se diligenció por parte de la entidad que está aspirando a pertenecer o continuar en el régimen tributario especial, con sus datos básicos como los de quién es el representante legal, cuál es el NID, la razón social, qué tipo de proceso están haciendo, por qué año, el patrimonio que tenía, en fin, la información que se va solicitando en cada una de los campos exigidos para diligenciar el formato 5245. En la segunda hoja está contenida la relación de los folios o los documentos que se adjuntaron, se cargaron en esta solicitud, es decir, los estatutos, certificado de Cámara de Comercio, certificaciones de antecedentes penales, informes de gestión, entre otros de los mencionados anteriormente, y les va indicando a cada uno el nombre del documento y la cantidad de folios por cada uno de esos documentos. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que esos documentos máximo deben tener un peso de 9 megabytes y solamente se pueden subir en PDF. Si usted lo está intentando subir en otro tipo de formato, pues el Servicio Informático Electrónico Régimen Tributario Especial no se los va a aceptar porque está parametrizado para que solamente sea a través de un formato PDF de un peso máximo de 5 megabytes. Y por último, se encuentra en la tercera hoja la relación de los prevalidadores o de la información que se encuentra contenida en estos prevalidadores, que son, a saber,
4, 2530, que es el de fundadores, 2531, el de cargos gerenciales, el 2532, donaciones, y 2533, asignaciones permanentes. Estos dos últimos son solamente cuando aplique, no son obligatorios, a diferencia de los dos primeros, y ya la información más al detalle y la verificación de los documentos la vamos a hablar con el doctor Germán Flores. Entonces, una vez presentada de manera exitosa la solicitud, lo cual indica que tuvo que haberse diligenciado previamente todos los campos que son obligatorios, adjuntado la información necesaria, firmado electrónicamente por el representante legal autorizado para presentar dicha solicitud. Una vez ahí ya queda firmado y presentado de manera exitosa. ¿Cómo pueden verificar ustedes que quedó firmado de manera exitosa? Cuando, cuando tenga una marca de agua en ese formato 5245 que diga presentado en grande, en caso tal que salga una marca de agua que diga borrador, aún no está presentada exitosamente, o sea, aún la administración tributaria no tiene conocimiento o no puede atender la solicitud porque aún se encuentra en estado borrador. Se debe verificar que no haya ninguno de los campos obligatorios sin diligenciar o que haya faltado alguna información o haya generado algún error en el momento de subir alguno de los documentos. La única forma de verificar que sea exitoso es que tenga la marca de agua presentado en las hojas en la primera hoja del formato 5245. Y es muy recomendable, para que por favor lo hagan, para que tengan constancia de esa presentación, descargar el PDF de esa solicitud. Ahí hay un botoncito donde cuando ustedes terminan de presentar la solicitud ya está firmado que dice ver PDF, y ese PDF lo pueden descargar en su computador y guardarlo como soporte de la presentación de la solicitud. Entonces tenemos que una vez presentada de manera exitosa la solicitud, empiezan a correr unos términos para darle publicidad a este proceso. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la sociedad civil pueda enterarse de quiénes están presentando, levantando la mano para pertenecer al régimen tributario especial y se les puedan realizar algunas observaciones o comentarios acerca de la solicitud que están presentando. Una vez presentada, tanto la DIAN como la entidad sin ánimo de lucro cuentan con 5 días hábiles para preparar la información y publicarlas en la respectiva página web o sitio virtual en Internet, como se explicó al inicio de esta charla. Durante esos 5 días hábiles se prepara la información, y la información, una vez cargada en ambas páginas de manera simultánea, debe permanecer colgada durante 10 días calendarios, con el fin de que puedan realizar los comentarios por parte de la sociedad civil. Pueden indicar, hacer tipo de comentarios positivos y negativos. En los negativos se puede resaltar es que esté manejando una doble contabilidad, que esté utilizando la entidad sin ánimo de lucro del sector solidario para un fin diferente al que ellos dicen, que las donaciones no las están utilizando para eso, que no hay acceso para la comunidad, entre otras, digamos que evidencias que pueda encontrar una persona que tenga conocimiento del manejo que se le está dando a esa entidad sin ánimo de lucro. Una vez transcurridos los 10 días calendarios, y en caso tal que se hayan presentado comentarios por parte de la sociedad civil, se traslada de manera automática al área competente. Para el caso de las solicitudes de calificación y readmisión, son asignadas de manera automática a las divisiones de gestión de recaudo y cobranzas a nivel nacional, dependiendo de donde tenga el domicilio fiscal la entidad solicitante, para que inicie el estudio de la solicitud. En caso tal que que sí se hayan presentado comentarios por parte de la sociedad civil, pues se sigue otro camino. Y ahí, cuando se hayan presentado comentarios, la DIAN deberá informarle a la entidad sin ánimo de lucro que presentó la solicitud que tiene comentarios para que ingrese a la página y los conteste todos. Aquí hago un énfasis muy importante, es que todos los comentarios se deben responder, no se debe quedar ninguno sin respuesta, y en caso tal de que esto suceda, pues puede ser negada su solicitud porque no está cumpliendo con la totalidad de este proceso de transparencia, y así lo exige la norma, que se le debe dar respuesta a todos los comentarios. También es importante recalcar que es obligación de la entidad sin ánimo de lucro y del sector solidario que está presentando alguna solicitud, llámese calificación, readmisión
o actualización del registro web, ingresar a la página de la DIAN y verificar si efectivamente le han realizado los comentarios. Para responder esos comentarios, estas entidades cuentan con 30 días calendario y recordándoles que deben darse respuesta a todos los comentarios. Una vez que terminan estos 30 días calendario, pasa el expediente o la solicitud, pasa a las divisiones de gestión y recaudo y cobranza en caso tal que sean las solicitudes de calificación y readmisión. Se preguntarán qué pasan con las solicitudes de actualización de registro web. Este tipo de solicitud, este tipo de procesos, como es una actualización anual y obligatoria que se debe hacer dentro de los 3 primeros meses de cada año, es como especie de un recordatorio o un formalismo que deben llenar las entidades sin ánimo de lucro que quieren continuar dentro del régimen tributario especial. Y como bien lo pudieron escuchar cuando Juan David explicaba, hay ciertos documentos que ellos no presentan, simplemente cuando hay algún proceso de actualización en alguno de ellos o cuando la norma así lo exige. Entonces, para este caso de las actualizaciones del registro web, no se pide por parte de la Administración Tributaria un acto administrativo que le declare que se encuentra dentro o fuera del régimen tributario especial. A diferencia de las solicitudes de calificación y readmisión, que sí pasan para ser estudiadas y sustanciadas y proyectar un acto administrativo por parte de las divisiones competentes, para lo cual la DIAN cuenta con 4 meses y que se deben contar en 2 tiempos. Si hubo comentarios, si hubo comentarios, una vez que haya terminado el término de los 30 días calendario que tienen las entidades para dar respuesta a esta solicitud. Y en caso tal que no se hayan presentado comentarios por parte de la sociedad civil, cuando terminen esos 10 días calendario para la publicación o para la realización de esos comentarios, una vez allí es cuando pasa a la Administración Tributaria para que se pueda atender lo correspondiente y expedir el acto administrativo, ya sea negando o autorizando el ingreso al régimen tributario especial. Recordando que para esto la administración cuenta con 4 meses, por eso es tan importante verificar qué tipo de proceso se debe realizar y tomarse el tiempo necesario en caso tal de que pues ya los coja a la última, en el último mes o en el mes de noviembre, donde ya la administración tributaria pues no cuente con los 4 meses y se debe dar respuesta dentro de la vigencia en que se está presentando la solicitud. En caso, ya pasando acá en lo correspondiente a las causales de negación o las causales de exclusión y pérdida de los beneficios del régimen tributario especial, debemos tener en cuenta que existen unas causales y como le explicaba un poco en la parte de las bases normativas, hay unas causales que excluyen a las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario del régimen tributario especial porque están incursos en algunas de estas que vamos a ver a continuación. Recordando que cuando esto sucede, las entidades sin ánimo de lucro quedan excluidas del régimen tributario especial por el término de 1 año y las entidades del sector solidario quedan excluidas del régimen tributario especial por el término de 3 años. ¿Cuáles son esas causales? En el caso de las entidades sin ánimo de lucro es cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes en la declaración, cuando se utilicen datos desfigurados, alterados, falsos, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se deriva un menor beneficio neto o excedente. Cuando se efectúen compras o gastos efectuados a quienes la DIAN ya haya declarado como proveedores ficticios o insolventes, en el caso de cuando alguno de los miembros, ya sea de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección, sean declarados responsables penalmente por los delitos contra la administración pública, el orden económico, social y contra el patrimonio económico, y cuando sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta. Cuando no se presenten oportunamente la memoria económica en caso de dados a ellos, recordando que la memoria económica la deben presentar las entidades que superen las 160.000 VTs de ingresos brutos en el año anterior. Cuando exista distribución directa de excedentes,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.41 del decreto 2150 del año 2017. Ahora bien, en el caso de las entidades del sector solidario, ¿cuáles son las causales que los pueden dejar por fuera del régimen tributario especial? El que el contribuyente incubra un negocio distinto a aquel que dice realizar con pactos simulados cuando se exceda el 30% del gasto total anual de la respectiva entidad en el presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, ya sea en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, y que esté dirigido a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales, que estas entidades tengan un ingreso bruto anual superior a las 3.500 VT, algo alrededor de 127 millones. Cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta o se utilicen datos falsos, desfigurados, alterados y por lo cual se derive un menor beneficio neto o excedente en el caso de las cooperativas que no cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y que destinen el excedente o el beneficio neto en todo o en parte en una forma diferente a lo establecido en la legislación cooperativa vigente y que no presenten o presenten de manera extemporánea, es decir, que no la presenten dentro de las fechas establecidas por el gobierno nacional, la declaración del impuesto sobre la renta por 3 periodos gravables en un periodo de 10 años. Además, cuando se incumplen las restricciones establecidas en la normatividad cooperativa vigente, en especial en los establecidos en el artículo 6 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 13 de la Ley 454 de 1998. Aquí hago un paréntesis y a veces se presenta una confusión y se preguntan, ¿qué pasa si yo no presento la actualización del registro web? ¿Me excluyen? No, no queda excluido, lo que se hace es una reclasificación en el RUT de la entidad solicitante. Si pueden verificar acá de esa causal, por llamarlo, no está dentro de estas causales de exclusión del régimen tributario especial. Y lo que indica es que si una entidad debía realizar, por ejemplo, para este año, antes del 31 de marzo, la presentación de la actualización del registro web y no lo hizo, para volver a entrar debe presentar el proceso de calificación o de readmisión según sea el caso. Ahora bien, continuando con la parte del procedimiento para la exclusión, una vez que se determine por parte de la Administración Tributaria cuál es la causal por la cual se debe excluir a una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y pierda los beneficios que este lleva, se procederá a expedir un acto administrativo que declare dicha exclusión y en el mismo acto administrativo se ordenará su clasificación en el Registro Único Tributario RUT como responsable del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y será tratado pues como una sociedad comercial. Contra el acto administrativo de exclusión proceden los recursos de reposición y de apelación en lo correspondiente. Y recordando que el término quedan excluidos de un año por parte de las entidades sin ánimo de lucro y 3 años por parte de las entidades del sector solidario. A continuación le doy la palabra al doctor Germán Flores. Gracias. Muchísimas gracias. Ya entramos a la parte final de nuestra exposición para hacer un recuento de importancias para tener en cuenta en el momento de presentar nuestros procesos de readmisión, actualización y calificación. Sumamente importante, la necesidad y la idea es que las entidades que cumplen a cabalidad con su función social estén dentro del régimen tributario especial, por lo que nos parece que es una gran pérdida de tiempo que una entidad que cumple a cabalidad con su función, con su tarea, que ayuda a la comunidad, que hace parte de ese sector tan importante y necesario para un país como es el nuestro, sea rechazada una solicitud de calificación o de readmisión o no alcanza a cumplir con un proceso de actualización porque le faltó un documento. Recordemos que estos documentos, estos requisitos no pueden ser subsanados una vez usted firme la solicitud. Entonces es muy importante todo ello tener en cuenta.
Recuerden también, por favor, todas las solicitudes al proceso deben ser presentadas única y exclusivamente a través del sistema informático electrónico del régimen tributario especial. No pueden ser derechos de petición, no pueden ser a través de escritos, a través de correos electrónicos, de ninguna otra forma, solamente a través de la plataforma de la DIAN, ingresando como representante legal principal o suplente según a quien haya sido autorizado para presentar la solicitud. Recuerden, por favor, tener el RUT actualizado, tener todas las validaciones previo a presentar la solicitud. Háganlo, por favor, con tiempo. Y por último, en este caso, a tener en cuenta, recuerden que al 31 de marzo de 2021 se cumple el tiempo límite para presentar la solicitud o registro web de actualización. Muy importante, es la última fecha. A partir del 1 de abril, automáticamente, quienes no alcanzaron a hacer la presentación de actualización son ya del régimen tributario ordinario el 1 de abril, quienes no lo hayan presentado. Para ello deberán de nuevo actualizar el RUT, clasificar como régimen ordinario y volver a presentar una solicitud de calificación, lo cual deberán esperar todo el trámite para que la administración tributaria se pronuncie a través de un acto administrativo, por lo cual tengan mucha precaución con ello. Recuerden también que al 31 de marzo de 2021 se vence el plazo para presentar la memoria económica, aquellas entidades que sus ingresos fueron superiores a 160.000 VTs. Esto aplica para los que hicieron calificación el año pasado, para los que hacen actualización este año, para absolutamente todas las entidades que pertenecen a este régimen tributario especial. También muy importante, el proceso de calificación o readmisión y readmisión no tienen un tiempo determinado límite dentro del año. Sin embargo, hay que tener en cuenta los términos. Los términos hablan de 4 meses que tiene la administración tributaria para darle una respuesta de fondo, por lo que es importante que tengan presente presentar ese proceso de calificación durante los primeros 6 meses del año. Esa es la recomendación que hacemos. En tal caso que haya hecho falta algún documento, por supuesto, nos van a negar esa solicitud, pero tendremos reacción para volverla a presentar en debida forma si algo ocurre, que no va a ser el caso de las entidades que estamos acá, van a tener reacción de presentar esta solicitud de nuevo dentro del año. Si lo dejan para después, llega diciembre y ya en diciembre no van a alcanzar a presentar la solicitud porque ese acto administrativo que nos resuelve la solicitud de calificación o readmisión nos da el acceso al régimen tributario especial solo y solo si esa solicitud queda resuelta dentro del mismo año en que se solicita. Entonces es muy importante que cuenten con tiempos, que tengan presentes estas reuniones de asamblea y que se deben estar haciendo ya por estas fechas. Importante los requisitos de los que hablaba el doctor Juan David, por los cuales se niegan la mayoría de las solicitudes. Uno de ellos son estos antecedentes judiciales. Por favor, recordemos, los antecedentes judiciales, este requisito es una certificación suscrita por el representante legal, donde indique que él, como representante suplente si existen, los miembros de órganos de dirección, los fundadores, en ejercicio de sus funciones, no han sido condenados penalmente contra delitos de la administración pública o que no tengan caducidad de contratos. Esto es esencial, lo que se necesita. No certificado de la policía, procuraduría, contraloría. Primero porque es muy dispendioso y si quieren hacerlo por ese lado, con esas certificaciones que se bajan de estas páginas policivas, deberán ser de cada uno de los miembros, por lo cual pues
es bastante complejo que se le pueda pasar uno y ya con eso, por supuesto, podría ser negada la solicitud. Muy importante esta certificación. Y el modelo de certificación de cargos directivos o gerenciales, exclusivamente para las entidades que superan las 3.500 VT de ingreso el año anterior. Esto tiene que ver con relacionar el nombre y cargo de las personas que administran y gerencian las entidades. Son importantes porque es necesario que nos indiquen sumado el valor de estas personas, no individualmente, cuál es el valor de su remuneración durante el año anterior, puesto que por favor recordemos que si el 30% de los ingresos que reciben estas entidades se dedican a pagar salarios a los cargos gerenciales, se desvirtúa el objeto social, se desvirtúa cuál es su intención social y con el Estado. Entonces, es necesaria esta certificación solo a las entidades que superaron las 3.500 VTs. Por las entidades que tienen ingresos inferiores a esta cifra, no deberán presentar esta certificación de ingresos de su personal gerencial. Muy importante. Para finalizar, quiero que conozcan cuáles son los formularios del régimen tributario especial. De un lado está el formulario final de la presentación de la solicitud al régimen tributario especial, calificación, actualización, readmisión, que es el formulario 5245. Allí viene consignada toda la información general que se diligencia a través de la página. Este formulario no es un formulario que se diligencia de manera directa. Es un formulario que se va alimentando de los datos que vamos incluyendo en la plataforma de régimen tributario especial, ¿correcto? De allí vamos a encontrar, como lo decía la doctora Omielda, en la segunda página, en la primera página encontramos a nivel general los datos, ubicación, representante, ingresos, egresos. En la segunda página, del 5245, vamos a encontrar los prevalidadores, los formularios que se diligencian, es decir, el 2530, 2531, 2532, 2533, y finalmente vamos a encontrar los anexos. La Cámara de Comercio, si tienen que adjuntarla, los estatutos, estados financieros, certificaciones, todo allí va a estar enlistado. Por último, vamos a encontrar los prevalidadores. 2530 es un prevalidador que se crea con la necesidad de informar quiénes son los fundadores de la entidad. Por favor, recordemos que los fundadores son fundadores. Si fallecieron, si se retiraron, si solo asistieron a esa reunión, si no volvieron, si lo cambiaron. Fundadores deben estar absolutamente todos. Se identifica, nombre, identificación, tipo de identificación, apellidos. El 2531 es las personas que ejercen cargos gerenciales. Estas personas también van a ser identificadas con nombre, apellidos, identificación, tipo de identificación y tipo de cargo. Es lo que se diferencia del anterior. El 2532 y el 2533 son prevalidadores obligatorios para las entidades que les afecte esta situación. Por ejemplo, el 2532 es la información de las donaciones. ¿Quién le donó, qué valor y qué tipo de donación, en efectivo o en especie? Esa es la información que va. Si su entidad no recibe donaciones, por supuesto, no deberá diligenciarse. Tener mucha precaución. Y el último prevalidador, el 2533, es donde vamos a informar las asignaciones permanentes que tengan las entidades. Las asignaciones permanentes son simplemente unas erogaciones, unos dineros que tienen las entidades y que pueden, para prever gastos adicionales o para saber cuáles son las inversiones
fijas que se realizan año tras año. Estas asignaciones permanentes no todas las entidades de igual forma las tienen, por lo cual pues no será requisito para aquellas entidades que no manejan asignaciones permanentes. A una escala media realmente es la estructura del régimen tributario especial frente a los requisitos, frente a la tarea que deben hacer los contribuyentes que quieran incluirse en este régimen tributario especial. Damos por finalizada la charla el día de hoy de parte nuestra. Por supuesto, quedamos en este momento abiertos a todas las preguntas, dudas que se tengan al respecto para que sean resueltas de la mejor manera. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, doctor Germán. Igualmente a todos los expositores, pues por estas jornadas que hemos venido desarrollando sobre el régimen especial y pues todas las orientaciones que es pertinente tener en cuenta para hacer los procedimientos de acuerdo a la normatividad. En este momento, entonces, se va a abrir un espacio de las preguntas, de las inquietudes o los comentarios que los asistentes a bien tengan hacer. Entonces, a través del chat vamos a estar atentos si hay alguna pregunta. Les recordamos también nuevamente a quienes no lo han hecho, por favor, diligenciar el registro de asistencia. Hemos colocado nuevamente el link para que accedan al formato y por favor lo diligencien. Luis Felipe Tello dice muchas gracias. Bueno, parece que la ilustración fue amplia, fue suficiente, el tema está pues perfectamente desarrollado paso a paso. Al parecer no hay inquietudes, entonces pues vamos a dar por terminada la sesión, la jornada, agradeciéndoles nuevamente a los expositores de la DIAN y a todos los asistentes también. Bueno, parece que hay una inquietud aquí de Luz Marisela López. Dice, buenos días, mi nombre es Luz y el año pasado presenté la solicitud de calificación de 2 entidades, una cooperativa y una asociación. ¿Pero tienes alguna inquietud, Luz Marisela? Ah, bueno, no recibió ninguna comunicación de aceptación. Entonces, respecto a esta inquietud, ¿qué le podemos responder a Luz Marisela? Correcto. Luz Marisela, doña Luz Marisela, por favor, es muy raro y poco probable que no haya recibido respuesta. Usted indica que presentó qué proceso, primero para saberlo. Ella dice solicitud de calificación. Sí, no debieron darle respuesta. No tenemos información que haya habido algún caso que no. Por favor, es necesario que nos indique el número del NIT. No sé si por interno o si lo quiere dar por acá, no lo sé. Y lo podríamos revisar y nos contactaríamos, porque no sería el caso. Tendríamos que verificar qué ocurrió o si se notificó, tienen la dirección desactualizada, algo por el estilo podría haber ocurrido. Entonces, si nos suministra el NIT, sería muy importante para nosotros. Por el interno, Listo. dice ella.
Listo, perfecto. Bueno, si algún otro de los participantes tiene preguntas, algún comentario, alguna inquietud adicional, con mucho gusto está abierto el espacio. Todavía tenemos algunos minutos para que por favor entonces empleen el chat y hagan sus preguntas. La capacitación queda grabada, ¿dónde podemos volverla a ver? Joana Ardila, ustedes han dejado unos correos de contacto en el registro de asistencia. Es muy importante que lo hagan, se hace parte pues de los equipos territoriales. Nosotros vamos a estarles enviando a todos los equipos territoriales la grabación, sino pues a través del correo que usted nos envía, le compartiremos el link. Hay muchas personas aún pendientes de diligenciar la asistencia, de acuerdo pues a quienes estuvieron presentes en sala. Les agradecemos que por favor llenen ese formato. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces nuevamente agradecer a la Diana, agradecer la asistencia a ustedes también a este espacio y pues vamos a continuar desarrollando las capacitaciones como está previsto en el cronograma, en las regiones que siguen pendientes. Muchas gracias por su atención. Y ya les están dando un correo donde puede enviar puntualmente la solicitud, la inquietud que ha planteado la señora Marisela. Entonces le están dando un correo. Es a través del correo, señora Marisela. Bueno, muchísimas gracias entonces y feliz tarde para todos y para todas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde para todos. Buena tarde.